Y ahora sí, déjeme darle la bienvenida al doctor Daniel Sánchez Arriola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, con este tema que es ¿cuándo acudir a una sala de emergencias? Querido Daniel, muchísimas gracias por compartir cámaras y micrófonos con nosotros. ¿Qué tal, Ethel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar nuevamente contigo y con tu auditorio. Pues, a ver, comentábamos, creo que la vez pasada, si bien recuerdo, pero vamos a hacer como que no para la gente que nos está recién sintonizando, que para alguien puede ser una cuestión de emergencia que su hijo se cayó, es un decir. Y no saben cuándo decir, voy a un servicio de urgencias o veo o le hablo al médico y veo cómo está reaccionando. Pero si yo llego con mi hijo a un servicio de urgencias, pues yo quiero que lo atiendan ya, porque para mí es una emergencia sentida. Aunque tal vez tú tienes a alguien ahí que le acaban de dar un balazo y esa es una urgencia real. No sé, platícanos un poquito de eso y cómo haces este escrutinio. Sí, claro, Ethel. Bueno, eso que tú comentas es correcto. Realmente en la población, en la comunidad en general, existe una clasificación que todos conocemos y que la tomamos en cuenta todos los días, que son las famosas urgencias mayores y las urgencias sentidas. Sin embargo, es importante comentarte que, bueno, esta clasificación se ha hecho por la costumbre, ¿no? De los padecimientos que presentamos gran cantidad de la población cuando vamos a un hospital. En realidad, la clasificación de las urgencias, Ujú. pues es urgencias mayores y urgencias menores. Todo lo que involucre una urgencia, y ahorita hablaremos un poco acerca de la definición de la palabra, Sí. es una situación que requiere de una atención inmediata y en el menor tiempo posible cuando tenemos una situación médica que compromete la vida en general o la función de un órgano o de una extremidad, por ejemplo, del cuerpo humano. Se ha conocido durante muchos años las urgencias menores, que son aquellas que no necesariamente comprometen la vida, y luego por costumbre, pues hemos hablado también de las urgencias sentidas, que son aquellas que para la persona que las padece, Ujú. pues requiere de una atención inmediata, aunque cuando llegamos al hospital sabemos que probablemente sea una condición que no comprometía la vida y que puede haber otras cosas más Y importantes que por puede tratar. esperar, que eso es lo importante, que sepamos, cuando vamos a un servicio de urgencias, no es de que no nos están pelando, esa es la realidad, o sea, que no nos hacen caso, sino que tal vez, voy a decir una cosa que sí es de atención inmediata, por ejemplo, se cayó mi hijo y se fracturó el antebrazo, es un decir. Para mí es bueno, imagínense nada más lo que es que veamos una fractura, el niño llorando, el brazo chueco, etcétera. Eso es una urgencia sentida, pero es real. Así. Así es. Pero, ¿qué pasa si llegamos al servicio de urgencias y hay otros casos que sí comprometen la vida y que muchas veces, no sé, muchas veces te dice la gente, oye, es que yo llegué antes que él? Sí, es correcto. Fíjate que hay una palabra que en algún momento lo platicamos, que se llama triage. El triage. El Ujú. triage es una palabra que deriva de un vocablo francés precisamente que data de las guerras napoleónicas y que se ha adoptado ahora a la medicina de urgencias o de emergencias y que significa clasificación. El triage es un sistema que se aplica en todos los hospitales en donde existe un servicio o un departamento de urgencias y eso es un sistema que nos permite primero identificar cuál es la molestia o la necesidad que tiene el paciente de atención médica cuando llega a un hospital y después complementarlo con la toma de sus signos vitales, ¿no? Por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o inclusive algunas otras cosas muy importantes como el dolor o la dificultad para respirar. Ujú. Con base a todas estas variables que nosotros vemos al paciente en menos de 5 minutos, porque esa es una de las principales condiciones del triage, tenemos que hacer una valoración para decidir qué paciente requiere de una atención inmediata, es decir, estamos hablando de pocos minutos después, o qué pacientes sí requieren una atención, pero podrían esperar un poco de más tiempo para poder recibir esa atención. Ujú. Y bueno, comentarte que a pesar de tener pues estos sistemas de triage en nuestros hospitales, como tú sabes, los servicios de urgencias de los hospitales siempre han sido áreas de choque. No, bueno. Entonces, a veces, aunque tengamos estos sistemas de clasificación, pues tenemos una gran cantidad de personas que tenemos que atender al mismo tiempo y ahí viene la clave fundamental de tener un orden en la atención de nuestros Así es, hospitales. confiemos en eso, ¿no, Daniel? Confiemos en los profesionales como tú, que eres presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, de que saben lo que hacen.
Y hay gente que sí pone en peligro su vida, sí pone en peligro la función, que eso también es muy, muy importante. Y que, bueno, imagínense nada más lo que podría quedar, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, la discapacidad que se tiene que atender ya. Ahora, una cosa, eso es cuando ya estamos en un servicio de urgencias, Daniel, pero ¿cuándo ir a una sala de urgencias? O sea, si pasa algo, porque esto puede pasar en casa, en el trabajo, en el transporte público, en cualquier lado. ¿Cuándo decir, es que creo que necesitamos a un experto que haga una valoración? Bueno, mira, en realidad, Ethel, y lo hemos visto en los últimos pues, meses Sí. prácticamente, con todos los acontecimientos que han pasado en nuestro país, sabemos que la necesidad de asistir a un servicio de urgencia siempre va a ser una necesidad presente, tanto en situaciones ordinarias, es decir, las urgencias que podemos tener todos los días médicas, un Ujú. infarto al miocardio, como bien dices tú, un evento vascular cerebral o una fractura, y también hay situaciones extraordinarias como accidentes o emergencias mayores que también van a hacer que tengamos una gran cantidad de Así pacientes. es. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Daniel Sánchez Arreola, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, acerca de cuándo acudir a una sala de emergencias. Ya nos dijiste qué hacen en un servicio, o sea, cómo si hay una emergencia real o una emergencia sentida, que para todos los que vamos a un servicio de emergencias, para nosotros todo es una emergencia, aunque sea algo que no pone en riesgo la vida o la función. Pero si estoy en casa, como qué puntos debo de considerar, querido Daniel, para decir, no, es que necesito ir a un servicio de emergencia, en casa, en el transporte, en el auto, donde quieran, en el trabajo? Claro, Ethel, pues mira, aquella situación médica que una persona pudiera sufrir, que comprometiera los principales órganos o sistemas del cuerpo, por ejemplo, cualquier situación que ocasione alteraciones neurológicas, es decir, un desmayo, la pérdida de conciencia en cualquier persona de manera súbita, todo aquello que afecte el sistema respiratorio, es decir, la falta de aire, el hecho de que una persona no pueda respirar, un dolor en el pecho también es una causa muy importante para acudir a la sala de urgencias, o aquellas situaciones de lesiones, por ejemplo, donde tenemos la presencia de hemorragias muy graves o de lesiones musculoesqueléticas. Hoy en día, por ejemplo, pues el 80% de los pacientes que vemos en urgencias, muchos de ellos tienen urgencias menores, y tenemos un 20% de pacientes que llegan realmente con problemas médicos de esta causa, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, que Ujú. sigue siendo la primera causa de muerte. Y mira, te platico algo muy importante. Una de cada dos personas a lo largo de su vida van a necesitar acudir a un servicio de urgencias para recibir una atención médica, Uy. lo cual quiere decir que en nuestro país en un año estamos hablando aproximadamente de casi 20 millones de mexicanos que nos visitan en las salas de urgencias anualmente para poder atender alguna de estas situaciones. Difícil que una persona que no tiene conocimientos médicos pueda decidir cuándo sí o cuándo no. Sí. Así que el principal consejo es cuando ocurran alguna de estas situaciones, hemorragias graves, problemas para respirar, alteraciones del estado de alerta, más vale acudir a un hospital a tiempo para poder darles una atención y en algunos casos decidir cuando realmente es necesario o no es necesario hacerlo. O sea, mejor que estemos exagerando a que o sea, imagínense nada más que decimos, no, ahorita se tranquiliza. Estoy hablando, por ejemplo, de un desmayo, que yo creo que todo el mundo hemos visto a alguien que se desmaya y lo que hacen es levantarle las piernas, darle un refresco de cola o algo así, pero hay que ver la causa de ese desmayo, ¿no? Claro, y yo me iría también a un aspecto muy importante antes de llegar al hospital, Ujú. que nos hace todavía falta mucho trabajar en nuestro país, que es la cultura de la activación de los servicios de emergencia. Ese es un Como tema. tú bien sabes, tenemos hace 5 o 6 años que se creó un número nacional de emergencias, Ujú. el 911, y te platico que hace 5 años, cuando se creó, pues había casi 12 millones de llamadas al año. Ujú. Lamentablemente, casi el 85% eran llamadas de broma. No Y puede ser. desde ahí empezamos, ¿no? Con esta Sí. cultura de las emergencias. Ahora ya en el último año de trabajo del número nacional, bueno, ya estas llamadas se han disminuido pues a un 50%, aunque siguen siendo un número muy alto. Muchísimas. Ujú. Y desde aquí empieza la atención de las emergencias porque cuando una persona identifica algún problema de salud es muy importante
estar en un lugar en donde se presente, se identifique esa persona y pedir el apoyo de una ambulancia para que pueda llegar y trasladar al paciente al hospital más adecuado. Sí tenemos muchas cosas muy importantes en nuestro sistema de salud que mejorar. Tú sabes que hoy Bueno, en grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, todavía los tiempos de respuesta de una ambulancia se pueden ir hasta 30, 40 minutos. o más. Pero Ese es el tema, Daniel. ¿Qué pasa si yo llamo a una ambulancia, marco el 911 y se tardan 2 horas? O sea, yo sé que a veces tardan hasta más. La verdad, te quiero preguntar, ¿cuándo mejor no? Ni hablo a la ambulancia y me lo llevo yo directo a un servicio de urgencia. y dependerá mucho de la situación, si estamos cerca de un hospital, si tenemos un medio con que trasladarnos a un lugar, a un hospital que no esté tan lejano, pero también recordar que hay algunas situaciones en las cuales a veces movilizar a los Sí, es pacientes, peligroso. Ujú. intervenciones sin capacitación puede ser peligroso. Como un accidente de automóvil, ¿no? Que lo debes de dejar y más si está involucrada alguna lesión en cuello. Podemos dejar a alguien cuadripléjico. Exactamente, y además muy importante también cuando yo sea testigo, por ejemplo, de un accidente, porque además, bueno, tú sabes que en un accidente siempre vamos a tener testigos en la escena, Sí. es muy importante saber qué hacer, dar la información completa, un punto de referencia. Muchas de las quejas que tenía el número de emergencias en ese entonces era que preguntaban muchas cosas antes de dar o de mandar una ambulancia, pero a veces esos datos de localización son importantes para poder llegar a tiempo. Mira, por ejemplo, una persona que tiene un infarto cerebral, por cada minuto que pasa el Ujú. cerebro sin oxígeno, se pierden 2 millones de neuronas. Ay, no, no. Entonces, multiplica esto por 10 minutos, 15 Sí. minutos, una hora. Por eso es muy importante que al activar el sistema hagamos las cosas con calma y favorecer que ese paciente llegue al hospital pues lo más pronto posible. A ver, es que eso es importante. Entendemos que hay muchas deficiencias en nuestro sistema de salud, lo sabemos, em, pero queremos ver de qué forma podemos ayudar nosotros a que alguien que tenga una emergencia pueda recibir una atención oportuna, que esa sería la cosa. Entonces, en algunos casos donde no se debe de mover, aunque se tarden 2 horas las ambulancias, pues como accidentes automovilísticos, a ver, tú dame ejemplos de lo que llegan a urgencias que no podemos moverlo, para que la gente estemos muy claros. Pues tenemos una gran variedad de situaciones que podemos enfrentar, desde hemorragias simples, fracturas, lesiones musculoesqueléticas que se pueden complicar con la movilización del paciente, hasta situaciones ya más complejas, un paciente que esté sufriendo un infarto agudo al Ujú. miocardio, alguna situación médica como una descompensación de la diabetes, que son situaciones que pues no vamos a poder atender en el lugar de la escena y que tendríamos que trasladar al paciente al hospital. Pero fíjate que hay una condición muy importante y aquí sí quisiera yo dar este mensaje a la comunidad. Casi por lo menos el 60% de las muertes súbitas, es decir, las muertes que pasan antes de llegar a la sala de urgencia, son por problemas cardíacos. Ujú. Algunos pensaríamos que son enfermedades de pacientes de más de 60 años, Sí, pero creo que ustedes han visto casos de pacientes jóvenes deportistas, por claro. ejemplo, que hacen muerte súbita en un centro comercial o en algún lugar público. El capacitarnos, por ejemplo, en reanimación cardiopulmonar, en dar masaje Ujú. cardíaco, es una clave fundamental cuando los servicios de emergencia se tardan más tiempo en llegar. Si una persona no produce sonidos, no está respirando y colapsa súbitamente, con el simple hecho de que yo pueda dar compresiones torácicas de aquí a que llega la ambulancia, le puedo incrementar la sobrevida hasta un 30-40%. No, Así que imagínate esto es cuando es muy alguien cercano, ¿no? Lo que sea, o sea, va a ser tiempo muy preciado. Entonces, estoy platicando con el doctor Daniel Sánchez Arriola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, acerca de cuándo acudir a una sala de emergencias. Fuiste muy claro, Daniel, cuando hay sangrados, cuando el sistema nervioso se ve involucrado, cuando hay fracturas, cuando hay dolor en el pecho, cuando hay, por ejemplo, pérdida de la conciencia y creo que para que la gente le quede un poquito más claro también, cuando hay de repente trastornos en el lenguaje o incoherencias, porque ahí podría ser un accidente vascular cerebral, ¿no? claro, Ethel, así es. Estas son las enfermedades que hoy en nuestro país pues ocupan las primeras causas de muerte. Todo lo relacionado con el corazón, el infarto agudo al miocardio, también las complicaciones. Sabemos que tenemos muchos pacientes ya con una gran prevalencia de diabetes mellitus en México. Las Sí. descompensaciones de la diabetes son las urgencias que pues lamentablemente seguimos viendo todos los días. Y bueno, a veces comentarle también que las urgencias pues pueden pasar en cualquier lado.
Así que, bueno, hay que estar preparados no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Por Ujú, ejemplo, en las escuelas, ¿no? En claro, los centros comerciales o en lugares públicos, a veces es necesario contar con botiquines muy especiales, con cierto material que podemos utilizar para poder atender una herida, una fractura antes de que llegue la ambulancia a ese lugar. Y también es muy importante tener esta cultura de poder saber a quién llamar cuando estamos en caso de una emergencia, saber cuál es nuestro hospital más cercano. Y bueno, tú sabes que hoy lamentablemente, pues todavía los hospitales están llenos de sí. pacientes COVID-19, tenemos las urgencias de todos los días, son dinámicas complicadas, pero bueno, podemos de alguna manera asegurar que ese paciente se traslade al hospital más adecuado para recibir la atención, y esto evidentemente va a impactar muy importante no solamente en sus secuelas, sino también en la mortalidad, que es algo muy relevante. Así es, así que por favor esté muy pendiente y creo que también lo que comentabas, Daniel, de educarnos en cuanto a primeros auxilios, podemos salvarle la vida a alguien, ¿no? En un restaurante, una maniobra o algo que cambiaría el destino de esa persona. Así que yo creo que vale la pena que nos eduquemos y que, bueno, usemos este servicio de emergencias y acudamos a un servicio cuando realmente lo necesitemos. Y eso es... pues ya lo comentaba el doctor Daniel, cuando está involucrado el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y bueno, sangrados, etcétera. Así que mejor que sobre y que no falte. Querido Daniel Sánchez Arriola, gracias. Gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Al contrario, tengo un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.